nuevamente a todas y todos. Se va a estar grabando esta clase. Bueno, mi nombre es René Petit, soy socióloga de profesión, trabajo en el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte en distintos proyectos. Uno en especial que trabajo con ciencias empresariales es el Observatorio Laboral Regional, que ya llevamos casi 7 años levantando información sobre la demanda laboral de la región. Esto es bien interesante este proyecto porque ahí nosotros hacemos análisis de información primaria, cuantitativa y también secundaria, y además hacemos un levantamiento cualitativo. Y esto es en específico para poder profundizar la información sobre las ocupaciones que se requieren o que son escasas a nivel regional. ¿Ya? Así que eso por un lado. También trabajo en el Laboratorio Natural Océano Centro Norte, donde esto es un estudio, o sea, un proyecto que trabajamos con la NID, que es o sea, con CONICET, la NID, que es la agencia, ahora es Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología. Ahí nosotros estamos haciendo un levantamiento de información sobre laboratorios naturales en la región y a su vez cuáles son los requerimientos de investigación, de conocimiento que existen en todo el territorio desde Atacama, Coquimbo, Valparaíso, pero este conocimiento, esta investigación que sea pertinente al territorio, o sea, que esté relacionado con las necesidades de las comunidades y los habitantes del mar. Así que es bien interesante porque es para acercar la ciencia a la ciudadanía, al fin y al cabo. Y también mezclar tanto el conocimiento local que existe de las comunidades costeras como el de la ciencia. Eso por un lado. Trabajo varios, pero en eso va un poco mi trabajo, como entre mezclar un poquito lo cuantitativo, o sea, trabajar en conjunto de manera interdisciplinaria con distintas investigadores. ¿Ya? Y ahora me llamaron para poder hacerles este pequeño repaso, digo yo, porque es harta información en poquito tiempo, que les permite tener herramientas para poder desarrollar en su tesis levantamientos cualitativos, ya, para poder analizar datos cualitativos. Y pongo desde las ciencias sociales porque esto también es algo que no tan solo nos han pedido desde ciencias empresariales, sino también son herramientas que les entregamos también a las ciencias del mar, a biólogos marinos, a acuicultores, que también estamos desarrollando este curso, pero por un periodo más largo, para poder entregar estas herramientas para sus tesis también, y sobre todo desde la mirada ecosistémica, ¿ya? Y por eso es bien importante ustedes, o sea, la ingeniería comercial, la economía son una ciencia social, pero siempre es bueno poder establecer que nosotros, desde las ciencias sociales y para los datos cualitativos, como nosotros los abordamos, el sujeto, el observador, o sea, quienes estamos investigando, somos elementos integrantes y parte del objeto que pretendemos conocer, ¿ya? Y eso es súper importante porque esto nos va a permitir poder realizar un análisis de los datos cualitativos de manera más prolija, sabiendo que nosotros también somos sujetos que estamos dentro de esta sociedad y por ende también tenemos distintos conocimientos y experiencias que también pueden influir dentro del análisis de los datos, pero para eso también hay herramientas que podemos utilizar para este análisis. Ya, como sabemos, las ciencias sociales tratamos de establecer distintos tipos de relaciones, ya, para poder interpretar, explicar, comprender principalmente los hechos y fenómenos y procesos sociales, ¿ya? En este caso, desde las ciencias empresariales, los distintos procesos o cosas que ustedes quieran comprender de los temas que tengan dentro de sus tesis, ¿ya? Esto no podemos negar que para los datos cualitativos en específico es un paradigma, ¿ya? El cual nos permite, como reitero, no es un paradigma que queremos comprender un fenómeno,
¿ya? No queremos cuantificarlo, no queremos saber cuántos números hay, sino queremos, o cuánta gente dijo que sí, cuánta gente dijo que no. Nosotros lo que requerimos es poder comprender el por qué la gente nos dijo que sí y por qué la gente nos dijo que no, ¿ya? Para hacerlo bien, de manera más simple, ¿ya? Eh, el paradigma cualitativo y los métodos cualitativos tenemos que parte desde la idea de que está construido de significados y símbolos, significados que les damos cada uno a las cosas y interpretamos también los signos, ¿ya? Los símbolos, perdón. También es súper importante tener en cuenta que desde el paradigma cualitativo de los datos cualitativos no existe una verdad absoluta ni una objetividad absoluta, ¿ya? Lo que nos interesa es poder explicar, interpretar y comprender el mundo social. Voy a ser súper reiterativa en eso porque es bien importante que podamos comprender que no vamos a necesitar cuantificar esto, ¿ya? Porque debemos comprender el fenómeno social, interpretarlo. Y eso también va muy ligado a los objetivos que vamos a establecer al momento de hacer una tesis para para complementar con datos cualitativos, ¿ya? Otra parte que es bien interesante, que me gusta integrarlo desde el paradigma, para poder comprender el paradigma cualitativo o para poder hacer una introducción, el cómo se van gestando las ciencias sociales. Y en específico yo lo veo desde mi línea que es la sociología, que el estudio de los fenómenos sociales, es los hechos históricos que van generando esta complejización del desarrollo de las ciencias sociales. Y uno de los hitos es, por ejemplo, el derrumbe del sistema feudal, ¿ya? Y posteriormente Revolución Francesa, donde los monarcas se dan cuenta que tienen que empezar a comprender, interpretar lo que sucede a nivel social, en la esfera del mundo, del pueblo, para poder gobernar de mejor manera, porque cuando se derrumba el sistema feudal, que eran encabezados por estos jefes de tierras que iban traspasando, la gente que vivía ahí les traspasaba el dinero, se empezaron a dar cuenta que esto era súper injusto y empezaron a haber revueltas, y a lo que posteriormente pasa, que es la Revolución Francesa, donde se complejiza nuestra sociedad, ya, donde también hay un proceso de ilustración o de educación de la sociedad común, y que empiezan a adquirir conocimientos, y así empiezan a cuestionar lo que estaba en ese entonces. Si bien, por ejemplo, ya existía el censo hace muchos años, hablemos de que los romanos hacían censo, hay vestigios que los egipcios hacían censo, o sea, ya cuantificaban, por lo menos sabían que para poder gobernar tenían que cuantificar la gente y saber cuántos habían para poder tener un buen desarrollo de su gobierno. Pero posteriormente se dieron cuenta que en realidad necesitaban comprender los distintos fenómenos que se iban desarrollando y que iban generando estas revueltas. Como bien digo, viene la Revolución Francesa, le cortan la cabeza a Luis XVII porque no estaban de acuerdo con la monarquía, se empiezan a crear otro tipo de sociedad, las clases sociales, que hasta el día de hoy persisten con distintas modificaciones. Posteriormente viene el surgimiento del capitalismo, que esto también es un boom de todo lo que es de la investigación de ciencias sociales, y empieza a integrarse el concepto de los datos cualitativos, ya, o de la investigación cualitativa, ya, para poder interpretar, comprender el mundo, ya. Y también tenemos la revolución industrial, donde también se generan un montón de cambios en los medios de producción, en las formas de trabajo. Existen las revueltas de trabajadores, una de las más intensas a nivel global,
donde también existen, se empieza a surgir bastante lo que es el estudio y la investigación social. O sea, el punto es que las ciencias sociales van adquiriendo importancia en la medida también que se va complejizando la sociedad, que se van generando las clases sociales, otros tipos de sociedad, otros tipos de modelos políticos, económicos, y esto requiere poder integrar otras formas de investigar más allá de lo que se estaba haciendo en ese entonces. No me avanza la... Ah, espérame, ahí. Ya. Lo importante aquí es también hablar sobre el diseño muestral. Aunque sea cualitativo, nosotros tenemos que tener un diseño muestral, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es al azar a quienes elegimos, ¿ya? A quienes vamos a entrevistar. ¿Por qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a invitar a un focus group? ¿A quién vamos a invitar a un taller? ¿Ya? Entonces, todo esto tiene también un porqué, ¿ya? Y un cómo hacerlo. Entonces, como les decía, tenemos distintas formas y distintos datos, ¿ya? En lo cuantitativo son deductivos y en lo cualitativo son inductivos, ¿ya? Como es cualitativo, nos vamos a basar en la observación de los hechos, ¿ya? La idea es observar, escuchar, interpretar, comprender, ¿ya? Tenemos que comprender también que el diseño que nosotros utilizamos, a diferencia del cuantitativo, es emergente. ¿Y por qué es emergente? Porque como la vida social, el mundo social va cambiando constantemente, o sea, nos tenemos que dar cuenta de lo que ha pasado desde el 2019 a la actualidad. 2019, tuvimos movimientos sociales muy fuertes. Eso provocó impacto en la economía, impacto a nivel social, a nivel político. Año siguiente, una pandemia que duró 3 años. Eso quiere decir que el mundo social es dinámico. Por ende, no podemos hacer un diseño muestral, o un diseño metodológico que sea que sea tan estructurado que no lo podamos mover, porque lo vamos a tener que adaptar, ¿ya? Y lo vamos a tener que adaptar porque, por ejemplo, si yo voy a trabajar, quiero analizar el modelo económico, ¿no? Voy a inventar, aquí voy a parafrasear, no, el modelo económico de las culturas indígenas de la Araucanía. Y yo voy con algo pensado, ¿no? Yo voy a hacer 3 focus group, voy a levantar tal cosa, pero voy a llegar a terreno y no me van a querer recibir. No van a querer hablar exactamente de eso. No van a querer hablar el día que yo quería hablar. Entonces, para eso nosotros como las personas que nos dan la información son individuos que cambian, que están en un mundo social, nos podemos adaptar. Pero ojo, cualquier cambio que nosotros hagamos metodológicamente también tiene que quedar integrado dentro de nuestro informe, dentro de nuestro estudio, el por qué se hicieron los cambios y el contexto. Por ejemplo, si se dan cuenta, un montón de investigaciones sale como en contexto de COVID, porque es distinto, los datos cambiaron, ese periodo fue muy extraño, entonces hay que hacer la salvedad de que se hicieron ciertos cambios, por ejemplo, como las entrevistas por Zoom, o sea, rápidamente nosotros nos tuvimos que adaptar y decir, vamos a hacer la entrevista por Zoom, los talleres por Zoom, y quizás teníamos pensado rayar un mapa y poner dónde estaban los lugares de mayor extracción de pesca, y no podíamos hacerlo porque estaba por Zoom, ¿ya? Entonces, aquí es bien interesante porque me gusta este globito que es la mente, por ejemplo, es considerada por muchos como un fenómeno emergente, ¿ya? Porque ya que surge de la interacción distribuida entre diversos procesos neuronales, la mente de nosotros también es emergente porque se va desarrollando a través de distintos procesos y va creando otros. A nivel social, funciona de la misma manera, ¿ya? Estamos en constante transformación. Ya,
como les hablaba, ¿tenemos muestra? Sí, tenemos muestra y es súper importante. Yo me he dado cuenta que una de las cosas que nos cuesta avanzar y nos cuesta perfilar muchas veces son a quienes entrevistamos y el por qué, ¿ya? Aquí no nos, o sea, si bien un estudio con muchas entrevistas, con mucho focus, probablemente va a tener mucha información. Pero si tenemos muchas entrevistas de solo alumnos del UCN para comprender algún problema que existe dentro de la universidad, probablemente vamos a tener mucha información, pero no vamos a tener la perspectiva de los docentes, o de las personas del servicio, o del apoyo a la academia. Por ende, la comprensión del problema no la vamos a tener por completo. Nos van a faltar esferas de lo social para comprender el problema de los seres, ¿ya? O sea, una de las grandes elementos que debemos considerar al momento de hacer la muestra, que por lo general lo ponen como mapa de actores, ¿ya? Ahí voy a hacer una salvedad. Un mapa de actores no es un listado con correo electrónicos, ya es un listado para convocatoria. Un mapa de actores, la idea es poder identificar al actor, saber qué visión tiene respecto a un fenómeno. Y ahí existen un montón de metodologías para hacer mapas de actores. Y hay unas más simples que otras, unas que son investigaciones en sí mismas, como otras que también nos permiten hacer esto, ¿ya? Entonces, lo importante es que la muestra sea diversa, que estén presentes todos los tipos de actores o actorías que interactúan o tienen algún tipo de relación en el fenómeno de estudio, ¿ya? Primero tenemos establecimiento de criterios muestrales, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener criterios de edad, criterios de género, criterios territoriales, socioeconómicos, etcétera, etcétera, ¿ya? También tenemos tipos de muestreo, ¿ya? Una cosa que es el por redes, yo le pregunto por ejemplo, no se me ocurre nada, a Pablo Pinto le pregunto con quiénes podemos conversar sobre temas laborales en la región, ¿ya? Entonces, él me va a decir las redes, gremios, etcétera, etcétera. Entonces se va formando una red a partir de con quién vamos consultando. Es muy similar al teórico, pero el de las redes y al bola de nieve. Pero el bola de nieve tiene la diferencia en que yo entrevisto a Pablo Pinto. Pablo Pinto le digo, Pablo, ¿tú me puedes sugerir a alguien para entrevistar? Sí, quiero que entrevistes a la Carla Soria. Y después yo entrevisto a Carla Soria y me dice a la Javiera Aray. Y así vamos generando la bola de nieve. Por eso es bola de nieve. Ya, entonces, no tengo una muestra preestablecida, sino que tengo uno inicial. Y de ahí voy generando toda la muestra, ¿ya? Con ciertas características. El tamaño de la muestra. Esto es súper importante, como que la gente me ha costado, porque también yo he llevado tesis de, por ejemplo, de ciencias del mar, como que no logramos tanto consenso con el tema de la saturación de la información, que es súper importante. A veces me dicen, pero ¿cómo van a hacer 15 entrevistas? Pero es que a veces hay fenómenos que con 15 entrevistas ya te están diciendo lo mismo. No sé, problemas de la basura en la playa de la Herradura. Por lo general entrevistas 15, vas a entrevistar a 20 personas, y si ya las 20 personas te están diciendo que el problema es que no hay basureros, saturamos de información. Pero obviamente esto tiene que ser analizado con si estamos cumpliendo los objetivos, las variables, etc. Ya, ahí tenemos la muestra. Ya tenemos el instrumento cualitativo. Instrumentos cualitativos, tenemos muchos, y no todos son para todo, ya eso hay que tenerlo súper claro, porque tienen objetivos distintos, y la forma de abordarlos son distintas, las formas de pregunta. Ya, para hacer un instrumento, primero tenemos que elaborar, y para esto nosotros le llamamos el proceso de operacionalización de variables, que esto también se utiliza para las encuestas, ya,
pero para una entrevista, para un focus group, también es bueno hacerlo como ejercicio y también nos permite quizás poder avanzar en el análisis. O sea, para poder realizar el análisis posterior. ¿Ya? Entonces, lo importante, para la operacionalización hacemos la pregunta, ¿cuáles son los conceptos claves? ¿Cuáles son las variables que me van a permitir responder mi pregunta de investigación, responder mis objetivos, cumplir mis objetivos? ¿Ya? Estas variables pueden estar casi siempre están en el marco teórico y o conceptual de nuestra investigación o nuestro estudio, ¿ya? También es bien importante considerar que operacionalizar es descomponer, ¿ya? Si nosotros queremos hablar sobre la experiencia de una persona, podemos tener una subdimensión que sea vinculación con la familia, proceso de vida, participación en ciertas cosas. Tenemos que ir descomponiendo nuestras variables para después poder crear las preguntas, ¿ya? Eso nos permite que tenga correlación. Bueno, el método científico es todo un proceso, entonces tenemos los objetivos, tenemos la pregunta, en este caso no tenemos hipótesis, ya, porque hay emergencia, porque es cualitativo, nosotros, por lo general, la hipótesis se hace a raíz de los resultados, ¿ya? No en desmedro que en algunas investigaciones igual lo tienen. Entonces, después que tenemos el objetivo y podemos definir las variables, y esto también porque tenemos un marco teórico, tenemos conceptual, y posteriormente esas variables las vamos a componer en subdimensiones, y esas subdimensiones a la vez nos van a dar las preguntas que nosotros vamos a ir a presentarle a nuestros informantes, ¿ya? También es esto importante, las pautas también van a variar según el tipo de paradigma que existe, que eso ya es más específico desde las ciencias sociales, para las investigaciones de las ciencias sociales, pero mientras más cualitativo, nos vamos a poner así, como mientras más nos vamos al lado cualitativo, son más subjetivistas, entonces menos estructuradas. Entonces, por ejemplo, podemos llegar sencillamente con el tema en general, ya que eso por lo general es para, bueno, entrevistas abiertas, para hacer historia de vida, por ejemplo, que tú llegas a donde una persona y le preguntas sencillamente, hábleme de su vida, de toda su vida, desde su infancia. Y usted háblame de su infancia hasta que quiera, y de ahí tú vas de manera dependiendo de tus objetivos, vas extrayendo la información, ¿ya? Después podemos tener una semiestructurada donde tienes temas, ¿ya? Como, no sé, vamos a hablar sobre los fenómenos sociales, sobre cómo ha sido su vida laboral, y ahí van hablando dependiendo de esos temas, pero existen temas preestablecidos que tenemos que tocar, ¿ya? Y posteriormente están las estructuradas, que son las que tienen preguntas, ¿ya? Y yo creo que hay incluso unas que son súper estructuradas, son más estructuradas, que yo creo que no las tenemos, no están todavía dentro de los manuales, que es como esta mezcla que se está haciendo un poco de encuesta-entrevista. Como que mezclamos un sí, no, y a la vez después desarrollamos el por qué no, y hacemos que al final son como cuestionarios. Ya, perfecto. Ese me repite la. Entonces, tenemos tipos de instrumentos. Tenemos las entrevistas individuales, entrevistas grupales y las notas de campo. ¿Ya? En entrevistas individuales tenemos estructurada, que son preguntas rígidas, predefinidas. Las semiestructuradas, que son preguntas predefinidas, pero con flexibilidad. Y también pueden ser variables, no necesariamente preguntas. ¿Ya? Las podemos modificar. No hay problema. Cuando es estructurada no podemos modificar. Nosotros en el observatorio laboral usamos estructuradas. Nosotros hacemos levantamientos cualitativos estructurados, en su mayoría. Ya que también tenemos focus group, talleres que realizamos, pero en general son estructuradas porque nosotros utilizamos instrumentos a nivel nacional. ¿Ya? Nosotros
Yo creo que somos una de las pocas, de los pocos observatorios que tenemos levantamientos nacionales cualitativos. O sea, todos levantamos el mismo instrumento cualitativo y es bien interesante porque también nos pasa que hay que adaptarlos de alguna manera. Igual se tiene esa flexibilidad. ¿Ya? Y en profundidad, que sería esta laxa que yo les digo que no, en realidad más bien tenemos un tema y podemos conversar. ¿Ya? Tenemos las entrevistas grupales, y tenemos la entrevista grupal. Ya, tenemos el focus group y el grupo de discusión, que son cosas totalmente distintas. ¿Ya? Entonces tenemos la entrevista grupal, donde las personas se conocen y generalmente el investigador se inserta en su contexto, ¿ya? Esas personas se conocen y nosotros vamos también a aplicar una pauta, ¿ya? El focus group las personas no se conocen, ¿ya? Pero tienen características similares. Mujeres de sobre 18 años que estudian en la Universidad Católica del Norte. Tema de conversación: cómo mejorar las condiciones de las mujeres en la educación universitaria. ¿Ya? Grupo de discusión: las personas no se conocen y tienen características diferentes. Aquí queremos buscar disensos, ver las diferencias, ¿ya? Por lo general, cuando hacemos un grupo, no sé, invitamos al gobierno regional, invitamos al sector público, sociedad civil, empresarios, y hablamos sobre, no sé, problemáticas laborales. Nosotros ahí buscamos ver cuáles son las diferencias y probablemente vamos a ver cuáles son las soluciones, ¿ya? Otra cosa, que aquí es súper importante, que los talleres participativos, ya que no son como más o menos un grupo de discusión, pero en realidad lo importante de un taller participativo es que no necesariamente genera información para investigación. Un taller participativo también puede ser solamente para fortalecer la participación, no necesariamente para levantarla, ¿ya? Porque la participación ciudadana o el taller participativo es un paradigma en sí mismo que requiere procesos anteriores, procesos posteriores, ¿ya? Pero en un grupo de discusión, un focus group, tú puedes integrar dinámicas o herramientas participativas, ¿ya? Que no es lo mismo que hacer un proceso participativo con talleres participativos, como en una política, ¿ya? Bueno, hay fotos de talleres varios. Y tenemos una tercera, que son las notas de campo. Específicamente esto se utiliza y viene desde la etnografía, ya desde la antropología social específicamente. Y los antropólogos, su fuerte es la observación. Ir a mirar los fenómenos, ya cuando son observados. ¿Ya? Y esto también se toma como un dato, ¿ya? El ir, por ejemplo, a observar el comportamiento de las personas en la playa es súper importante, nos va a permitir también integrarlo como dato, ¿ya? Es una descripción del comportamiento, esto sobre todo para estudios de grupos sociales, ¿ya? Y lo interesante es que yo aquí pongo modelos de cómo hacer una nota de campo, ¿ya? O sea, la descripción, lo que yo les decía al principio, como nosotros sabemos que somos sujetos que estamos dentro de este mundo social, es importante tener en claro cuáles son nuestras valoraciones, qué es lo que probablemente podemos estar enjuiciando, ¿ya? Yo siempre pongo ejemplos varios, pero no sé, por ejemplo, yo trabajé muchos años en áreas marinas protegidas, en conservación, ya con comunidades. Entonces, también yo tengo una visión de la conservación y del medio ambiente. Entonces, imagínense, o sea, yo en el observatorio laboral tengo que entrevistar muchas veces a empresas que probablemente están generando algún impacto en el medio ambiente. Entonces,
yo sé que yo tengo una postura. Entonces yo ya al saberla tengo que ser lo más objetiva para poder ir a entrevistarlos, porque también son parte de nuestro fenómeno y son un dato, pero no es por objetivizarlo y por instrumentalizarlo, sino que es importante saber cuáles son mis prejuicios para no meterlos dentro de nuestros datos cualitativos, porque ya que son tan laxos y son tan de opinión, al momento de análisis puede pasar eso. ¿Ya? Entonces, es súper relevante tener claro. No, siempre tenemos que integrar a todos en el levantamiento de información y poner toda la información. Eso es lo importante. Para hacer las notas de campo tenemos distintos procesos de observación. Tenemos la no participante, o sea, yo voy callada, me siento y miro. Semiparticipante genera una interacción, pero es muy mínima, y participante es cuando ya me integro. El trabajo de antropólogo así en reinado, o sea, voy y me siento con una comunidad indígena a vivir durante 2 años. ¿Ya? Y si lo llevamos a las ciencias empresariales, uno de ustedes, un grupo de ustedes va a una empresa y se sienta a trabajar en esa empresa durante todo el periodo de la tesis para poder analizar el proceso que tienen para ABCD. Eso podría ser una observación participante y que podría tener notas de cuál ha sido su experiencia dentro de la empresa, por ejemplo. Es válido, es sumamente válido. Análisis de la información. Ya antes esto no estaba integrado y fue bien importante porque creo que se tiene que tomar en serio cómo se hace el análisis. Se ve simple, pero a la vez es muy importante la muestra, porque necesitamos tener una buena muestra. Necesitamos tener los datos trabajados de manera muy contundente para poder tener buenas conclusiones, ¿ya? Como es cualitativo, tenemos que pensar que la idea de nuestro análisis son un conjunto de técnicas, ¿ya? Donde podemos analizar y tener conclusiones, ¿ya? Y por lo general nuestros datos son textuales, o sea, escritos, y pueden ser incluso imágenes, ¿ya? Sacar fotos, cuando se hace análisis histórico, podemos, no sé, meternos a la página de Memorias del siglo XX que tiene la Biblioteca Nacional y sacar fotografías de años, pero así, de 1900 sobre la agricultura en la región, por ejemplo. Y te sale la gente con plantaciones de tomate, cosas así, ¿ya? Y lo podemos analizar también. Se pueden analizar videos, se puede analizar la narrativa, observar a partir de las notas de campo, ¿ya? Es un proceso muy sistemático, eso es muy relevante decirlo. Nosotros vamos a tener una entrevista, idealmente esa entrevista se tiene que transcribir, ya necesitamos nuestro dato, que son estas letras. Entonces, lo que nosotros necesitamos es identificar y conocer y describir los componentes que vienen dentro de esta unidad hermenéutica que nosotros le llamamos, la unidad de información también. Y necesitamos comprender los significados que la gente o la información que necesitamos sacar de ese texto, ¿ya? Obviamente, nuestro análisis, por lo general, es comparativo, ¿ya? Comparativo entre las entrevistas, ¿ya? O sea, ver qué me dijo tal persona respecto a algo, si coinciden, si no coinciden, si existen otras perspectivas y poder identificar, ¿ya? Por ende, tenemos que tener en claro que es una interpretación de las ideas, ¿ya? Siempre es una interpretación, pero por eso es tan importante generar, releer, tener un marco teórico que nos permita poder validar lo que estamos haciendo. Muchas veces desde las ciencias sociales es muy importante que alguien lo lea, aparte de ti, ¿ya? Porque así puedes triangular información.
muchas veces también, para la interpretación, se analiza y a la vez se muestra a las personas, ¿ya? Como un proceso de validación, como decir, pucha, está bien ejecutado lo que escribí, lo que analicé. Si bien no existe un método predefinido para analizar los datos, o sea, yo no puedo decir, hay un A, un B, un C que hacer, ¿ya? No les puedo decir, vamos a sacar una media, vamos a sacar una mediana, una correlación, no es así, es solo interpretar los datos, ¿ya? Ya, tenemos tipos de análisis, ¿ya? Tenemos el análisis de contenido simple, el análisis temático, el análisis del discurso, análisis crítico, análisis del discurso estructuralista, ¿ya? El análisis del discurso, análisis crítico, análisis del discurso estructuralista son análisis complejos, que por lo general son para poder extraer significados, pero significados sobre ciertos fenómenos. Es un análisis muy detallado de la unidad hermenéutica, ¿ya? De lo que ven o lo que simbólicamente está analizando el individuo, ¿ya? Por lo general, nosotros utilizamos para los estudios que son en un periodo corto, que debemos generar un trabajo de análisis un poco más rápido, se realiza el análisis de contenido simple o el análisis temático, ¿ya? Bueno, aquí describo distintos otros análisis, pero aquí lo importante es que el análisis del contenido es descubrir los significados de un mensaje, ¿ya? Y esto puede ser en un discurso, la historia de vida, un artículo de revista, un memorándum, distintas cosas, ¿ya? Y este método, lo importante es que clasifica y codifica los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de parecer de manera adecuada o sentido, ¿ya? Este es el proceso de codificación o clasificación que se puede realizar en en una investigación. Entonces, nosotros tenemos una unidad hermenéutica que por eso también yo lo sugiero, porque podemos tener un paso a paso, y que se relaciona con el análisis asistido por computadora, que es el software que nosotros ocupamos. Bueno, hay hartos ahora, está Trasti, En Vivo, yo ocupo Trasti, no me metí a otro software, ¿ya? Y donde nos permite, esto es una herramienta, no hace el análisis, es una herramienta de ordenamiento. Eso es súper importante. A mí no me va a decir nada el software. Lo voy a hacer yo todo, solo me lo va a permitir ordenar. Lo que antes los censistas sociales lo hacían a mano, hoy lo van a hacer hoy lo hace un computador, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite codificar, nos permite tener un banco de citas, ¿ya? La idea es que nosotros a partir de una frase, esa frase la vamos a codificar. Pero codificar significa ponerle, no sé, percepción de tristeza al ver la basura en la playa. Me pongo, por poner un código, ¿ya? Entonces, ese código se lo podemos poner a las distintas citas de esa entrevista que nos diga, que se refieran a eso, ¿ya? Podemos ponerle memos, o sea, una explicación al código de por qué se explica eso. Podemos vincular códigos, o sea, relacionar que la percepción de tristeza con la basura se relaciona con una conciencia ambiental conciencia ambiental, o, no sé, educación ambiental, por ejemplo, ¿ya? Podemos reagrupar y podemos hacer redes de código, ver cómo se relacionan ciertas cosas, ciertos aspectos, ciertos actores, y podemos expandir código, ¿ya? El análisis de contenido, tenemos la unidad hermenéutica que vendría siendo la entrevista, no es nada más que eso. Entonces nosotros tenemos la entrevista, la codificamos, analizamos cita, pues la leemos de manera muy profunda,
seleccionamos la cita, le relacionamos un código, ¿ya? Después podemos generar categorías, o sea, son grupos de códigos. Y después ya vienen unas macro categorías, le vamos a poner, pero también se llaman las familias de categorías o network, donde vamos relacionando estos distintos códigos o categorías que nos van surgiendo en esta entrevista. Lo que hace el software es que yo meto todas las entrevistas dentro del software y voy codificando. Entonces después esto me sale automático, estos networks, estas formas de analizar. Pero el network en sí mismo no te va a decir nada. O sea, el network, vas a ver una red, pero esa red también la tenemos que interpretar, la tenemos que describir, ¿ya? Simplificar. Entonces aquí yo pongo, a diferencia del análisis cuantitativo, que es matemático, el análisis cualitativo es un proceso hermenéutico, ¿ya? Los softwares son un apoyo para ordenar el texto, no hacen el proceso de análisis, eso es súper importante, porque a veces se quedan con eso y por fin, ¿y qué más? ¿Ya? Desde ahí tenemos que extraer, si es que necesitamos, tenemos que postular quizás mecanismos para una empresa, para un modelo de empresa, eh, para mejorar procesos, sugerir, ¿ya? Y aquí también hay otra cosa, que como es emergente, ¿cierto? Lo que habíamos hablado, también tenemos dos tipos de codificación y categorización. Podemos tener codificación predefinida, que fue cuando yo les dije sobre las variables que nos pueden permitir el análisis. Entonces podemos tener una codificación predefinida a base del marco teórico y de las variables que utilizamos para las entrevistas o para los focus group, entrevistas grupales, o talleres de discusión, ¿ya? O pueden ser emergentes. Las podemos ir construyendo en la medida que vamos leyendo la entrevista y vamos generando la codificación. Esas son las dos formas, ¿ya? Entonces, aquí son dos imágenes distintas. Y esto, a simple vista, vendría siendo lo que es el análisis, lo que es el programa, ¿ya? Tenemos una unidad hermenéutica que vendría siendo el lado izquierdo, ¿ya? Que tenemos esta escritura de la entrevista y posteriormente tenemos a mano derecha donde vamos codificando, ¿ya? Esta que parece una arañita amarilla vendría siendo el código, ¿ya? Ideología y creencias, por ejemplo, que son mis variables, ¿ya? Después tenemos términos de la religión, ¿ya? Y, por ejemplo, las otras que son con rojo, son los memos, o sea, comentarios que yo puedo ir poniendo en ese momento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, donde dice DPS, tenemos el artículo, bueno, aquí hay un análisis de artículo, también se pueden leer artículos. Entonces, donde ponemos la unidad hermenéutica, después cuando seleccionamos la cita, vamos a tener las citas clasificadas, entonces podemos volver a las citas rápidamente. Tenemos los códigos y tenemos memos. Bueno, y arriba salen las redes. Entonces nosotros podemos generar este trabajo en el Atlas TIC, ¿ya? Pero también existe otra forma de análisis de contenido o temático, que se puede hacer de manera más rápida, ¿ya? Pero este modelo de análisis hay que tenerlo claro que no es en profundidad, ¿ya? Levantamos información y la vaciamos, que es el vaciamiento de información también que le llamamos, ¿ya? Quiero mostrarle eso en una tabla que es una real, ¿ya? Denme un segundo. También es importante que hay un manual, aquí el mío lo saqué en el 2014, pero ahora hay uno 2023, por ejemplo, que es el Sampieri, ¿ya? El Sampieri es un manual que yo encuentro que es súper porque es simple, tiene mucho contenido y lo interesante que es, voy a dejar de compartir un segundo, que les quería mostrar que espérenme,
que está en PDF, ustedes lo pueden descargar por internet sin problema, y la última versión tiene cuantitativa, cualitativa y mixta, con ejemplos de investigaciones. Entonces, algo que yo me he dado cuenta, que cuando hacemos investigación, o sea, cuando me ha tocado poder realizar, por ejemplo, algún tipo de revisar tesis, siento que hace falta de que lean un poco el manual, de que se interioricen metodológicamente. Por ejemplo, si van a realizar una investigación cualitativa, que tenga marco teórico, tiene que tener marco teórico. ¿Por qué ustedes eligieron hacer una entrevista en una encuesta? Eso es una decisión. Ya, miren, por ejemplo, el vaciamiento es algo así, ya, donde yo tenía las problemáticas, las líneas de investigación y las acciones. Es algo más rápido, ya, pero esto también se hace a partir de un análisis que se hizo de distintas mesas de discusión, ya. Entonces tú tienes te los quería mostrar así porque diciendo que también, por ejemplo, tenemos mesa 1 que nos están diciendo distintas cosas. Tenemos una mesa 2, ¿ya? Después tenemos una mesa 3, por ejemplo, si hacemos varios talleres. Y después tenemos que lograr condensar toda esa información, ¿ya? Esto es como un vaciamiento de información que es más rápido, donde utilizamos el mismo modelo que utilizamos para la operacionalización, pero no pasamos por el programa, sino que pasamos a una matriz de vaciamiento, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en el observatorio laboral no tenemos tanto tiempo para poder hacer Atlas TIC. Y se los digo súper sincera, yo no puedo hacer Atlas TIC para unos trabajos porque no tengo tiempo. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, tengo que levantar información en junio, julio tengo que estar paseando, en agosto tengo que estar entregando el informe, ¿ya? Entonces, también hay que tener en claro los tiempos, ¿ya? Porque el análisis cualitativo es largo. Oh, perdón, mi gato, es largo. Entonces, también es algo que deben considerar cuando deciden hacer un análisis cualitativo. Eso, por mi parte, no, si hay consultas, estoy dispuesta a escucharlas. Terminé 10 minutos antes. Mirza. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, con respecto al mapa de actores, por ejemplo, yo tengo una investigación con migrantes y el foco estuvo en el papel que juegan las ONG en servir de mediadores entre las necesidades de los migrantes y el Estado o las organizaciones del Estado que brindan servicio a estos migrantes. Ya. Entonces, escuché lo del mapa de actores y nosotros entrevistamos a unas 18 ONGs. Entonces, no sé si en ese caso aplique utilizar esto del mapa de actores y cómo puedo mostrar esa información. Es que, mire, ya hiciste las entrevistas, ¿cierto? Sí, sí. Ya, o sea, ya el mapa ya lo hiciste, ya está clasificado. Lo importante sería, por ejemplo, describir, por ejemplo, el rol. Oye, disculpa, pero mi gato se... No, no hay problema. Perdón. Sería, por ejemplo, hacer una descripción de cada uno de los actores que entrevistaste justificando el porqué.
Yo no sé si, por ejemplo, entrevistaste a gente del Estado. Ajá, Sí, también. sí, también. Claro, yo creo que como se justifica que lo haga, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer inverso nomás. Pues describe por qué cada una de esa selección, por qué las ONG, cuáles ONG, qué tipos de ONG, quizás el Estado, los servicios que entrevistaste, porque probablemente extranjería, entrevistaste, Sí, sí. ¿cierto? Por Ajá. PDI. ¿Mm? OMI, sí. Claro, yo creo que va por ahí. Lo ideal siempre es hacerlo antes, porque Ah, ok. te encuadra quiénes van a entrevistar, porque entrevistar, no sé, a toda la ONG, difícil. Y igual ahí te pregunto yo como curiosidad, entrevistaste a 18 ONG, ¿cierto? Me dijiste. Ya, Porque fueron las que respondieron, sí, las que claro, aceptaron, fueron las que pero aceptaron la entrevista, porque, o sea, enviamos comunicación a más ONG, ¿no? claro. Una cantidad mayor, pero quienes aceptaron las entrevistas fueron estas ONG. Pero ¿cómo quedaste con información? ¿Bien? Bueno, sí, fue suficiente para lo que queríamos, para los objetivos que queríamos. Claro, igual yo, por ejemplo, idealmente para los ONG, claro, o sea, ya, quiero ONG. Ajá. Probablemente hay distintos tipos de ONG. Hay Ujú. nacionales, hay internacionales, hay católicas, no católicas, hay distintas. Entonces, la idea, por ejemplo, importante cuando uno hace un mapa de actores, lo cualitativo, es que estén representadas todos los tipos de ONG que hay. Sí, Por ejemplo, por eso precisamente te preguntaba, ¿no? claro, Si este mapa de actores me permitía, por ejemplo, representar en los resultados, cuando muestre los resultados de mi investigación, si con ese mapa de actores puedo señalar eso. o sea, vamos a tener que hacerlo al revés, pero, o sea, ya hiciste las entrevistas, Claro, claro. pero descríbela y importante es eso, o sea, el hacer mapa de actores antes es para que esté bien representado el grupo, ya, si van a ser, por ejemplo, academias, por ejemplo, las universidades, Ajá, pucha, que estén todas las universidades privadas, o no digo que todas en cantidad, sino como ujú, todos los tipos, para que claro. esto, lo cualitativo va muy ligado a la diversidad, ¿ya? Nosotros somos una sociedad que es diversa, Sí, entonces la idea exacto. es que esté integrado todo, eso intercultural y diversa. Entonces, por ejemplo, dentro de la ONG, hay ONG chilena, hay ONG de otros países, hay, no sé, de mujeres, de diversidades, de diversidades sexuales, hay, no sé, pero esa es la idea. Que Ok, me Ya. quedó claro. Gracias. De nada, Mirza. ¿Alguien más? ¿No? Carla. Ahí. Gracias, René, por la presentación. Yo tengo una consulta, a ver si me puedes ayudar, si no, y después lo podemos ver. Si tú me podrías decir cuáles son las diferencias en los tipos de análisis, porque yo conozco un poquitito el análisis del contenido, pero quisiera saber qué diferencias pueden existir cuando tú hablas del análisis de discurso y del otro análisis que es análisis que también denominaste crítico. ¿Qué diferencias hay en esos tipos de análisis? Paradigmático. O sea, es un tema de el enfoque, desde donde me paro teóricamente, uno, y dos, el análisis del discurso y los objetivos. El análisis de discurso, por lo general, es para investigaciones que están relacionadas con cómo un individuo interpreta algún fenómeno en específico, y es muy simbólico, ¿ya? Es muy para interpretar las simbologías y los significados que le da una persona a alguien. Te hablo una investigación que es bien conocida, que son los análisis del discurso del
de Putin, de Rusia, ¿ya? Y él analiza los discursos para ver cómo él, a través de sus discursos, va creando símbolos, ¿ya? El análisis de discursos se hace para investigaciones ligadas a la lingüística, ¿ya? O sea, en el fondo la base de la información son discursos. Son discursos y tu análisis es lo simbólico. Ya. Y lo crítico se para desde la teoría crítica, que es más bien cualitativo y también tiene un fuerte elemento hermenéutico filosófico. Ya no es tan pragmático como el de contenido. Es como Pero cuestionamientos, entonces cuestionamientos. ¿Perdón? Cuestionamiento. Ya, Claro, cuestionamiento. Por ejemplo, puede ser cómo ahí podríamos analizar. Por ejemplo, cómo desde los imaginarios o los discursos se interpreta el cambio de ley de tenencia de armas, por ejemplo. ¿Ya? Ahí nosotros queremos ver la interpretación del individuo sin saber una propuesta o generar un consenso, estamos analizando su interpretación, su visión sobre algún fenómeno. Es como paradigmático, pero va también ligado a los objetos de estudio. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis en profundidad de percepción de las personas frente a una ley, voy a utilizar un análisis del discurso, puedo utilizar un análisis crítico. ¿Ya? Un análisis del contenido también me sirve, pero a veces muy superficial, ¿ya? Porque ahí son significados, consenso, interpretar lo que la persona me quiera decir a partir de los objetivos. ya. Por eso nosotros hacemos análisis de contenido en el observatorio laboral, porque no nos da para hacer análisis de críticos. Y la diferencia, porque tú pusiste también otro tipo de análisis, el temático y contenido es como lo Son muy mismo, ¿no? similares, lo que pasa es que tiene temáticas, es a partir de temáticas, por ejemplo, medio ambiente. Ya, tú defines a priori ya un tema. Una gran precategoría, ¿ya? Ya, Es como ya. temático Pero está después, ligado a lo teórico. y después hacer El análisis de contenido en combina. el fondo. Ya, El contenido combina. Puede hacer los dos, se puede mover de un lado a otro. Claro, ya, que no, ya. yo en realidad, en lo particular, porque no tiene mucha diferencia. Pero existe Ya, sí. diferencia como en Conceptual. términos metodológicos y teóricos. Claro. Ya, eso, gracias, muchas De gracias. nada. ¿Hay alguien más? Eso, no sé si alguien más tiene. Misa, de nuevo. Dale. Gracias. Sí, me quedó una duda, pero en el análisis de discursos, por ejemplo, yo puedo estudiar la posición de varias personas a partir de lo que dicen, por ejemplo. Sí. Ok. Eso me quedaba la duda de si era de una sola persona, o sea, analizar el discurso de una sola persona, o si podía ser en colectivo. Claro, lo que pasa, sí, también se puede hacer en colectivo. No es diferente, no hay diferencia de análisis para una entrevista, un focus group, una entrevista grupal. Ok. Por ejemplo, en el caso ese que señalaste de la tenencia de armas, se puede hacer un análisis de discurso de un colectivo y de su percepción o de su postura hacia la tenencia de armas, por ejemplo. Sí. Ok. Eso, lo que pasa es que en un curso de 1 hora yo no puedo pasar los paradigmas. Claro, ¿ya? claro. Y hay que tener en claro que cada análisis viene desde un paradigma y en el caso del discurso y el crítico, en realidad están ligados a los objetivos de nuestra investigación. El objetivo de la investigación es describir los modelos de producción, bla, 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 un análisis de contenidos también. Ahora, comprender el significado de que las personas le ponen a tal cosa, vamos a necesitar un análisis en profundidad, crítico del discurso. Perdón. Perfecto, gracias. Y es de la lingüística, ojo, que el análisis del discurso es lingüístico. De hecho, yo lo he hecho una sola vez en mi vida, porque
Lo he estudiado, pero no he podido hacerlo nunca más porque es muy largo, es muy difícil. Bueno, estamos entonces. Quedo atenta, igual si alguien quiere hacer alguna consulta, les puedo dejar mi correo electrónico en el chat. De todas maneras, igual Javiera tiene me puede contactar. Bueno, que estén bien.